Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete y yo soy Glafira Rocha. El día de hoy, en plena Navidad, pues vamos a hablar sobre la Navidad, pero sobre todo vamos a hablar cuáles son sus significados, qué es lo que representa en estos días integrarnos familiarmente, festejar incluso una cuestión religiosa que significa la Sagrada Familia. La Sagrada Familia compuesta desde una filosofía y una perspectiva cristiana. Por eso nosotros nos reunimos constantemente en estas fechas, no solo para volvernos a ver, para aquellos que tienen una familia dispersa, una familia en muchos lugares del mundo. Estos son momentos en donde nosotros nos reunimos, pero también ocurren ciertas circunstancias. Emergen rencores del pasado, comparaciones con los otros, nos minimizamos y a veces en estas fechas que se supone que son de unión familiar sucede todo lo contrario. La desunión familiar, hay conflictos muy grandes, muy profundos que a veces a lo largo del año no podemos sanar. Esta es una oportunidad para buscar cuáles son las raíces de esos desencuentros. Por eso, el día de hoy quiero que reflexionemos juntos y juntas sobre la Navidad. ¿Es la unión familiar o tal vez solo es el momento donde las heridas de la infancia están abiertas? ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza todo. Vamos a hablar en este programa cómo lograr que las heridas de la infancia, lejos de que sean un marcador para relacionarnos con el otro de manera poco funcional, sea todo lo contrario, que las heridas de la infancia sean una oportunidad, porque se están detonando en este momento. Heridas de la infancia que empiezan a supurar a lo largo de estas fechas y que lo único que ocurre muchas veces es que no queremos experimentar eso. Yo te quiero invitar en este programa a que veas tu herida en este momento justo que estamos en la Navidad y que ya estamos próximos a cerrar este año 2023, que te cuestiones y te reflexiones. ¿Qué está pasando en mí? ¿Qué estructuras emocionales se detonan cuando veo a mis tíos, cuando veo a mis primos, cuando me veo a mí misma acompañada por todos estos familiares que se convocan desde la infancia? Y a veces simplemente reacciono sin darme cuenta que es una herida la que se abre en el reencuentro y entonces ahí es donde se da la animadversión. Curiosamente también esta herida, al reconocerla, puede ser una oportunidad para que sanes la herida y no solo eso, para que estos reencuentros sean funcionales y que esta Navidad de veras se lleve desde la unión familiar, pero sostenida de la honestidad, de abrir la herida, pero también sanarla. Entonces, vamos a empezar con esto. Aquí tienes un chat donde puedes hacer tus comentarios, donde me puedes compartir cómo festejaste la Navidad, qué fue lo que te pasó, si se abrieron en ti o no esas heridas, porque hoy vamos a reconocer las 5 heridas de la infancia. Hay programas completos donde he hablado sobre las heridas de la infancia, pero en este momento las voy a estar conectando con esta idea de la Navidad, de la unión familiar y también vamos a explorar qué podemos hacer. Solo para darte, digamos, un adelanto, lo que podemos hacer es empezar a explorar nuestra estructura de infancia, que muchas veces y comúnmente la reconocemos como el niño o la niña interiores. Y esto, aunado a que muchas veces tiene que ver con los reencuentros familiares, pues imagínense, es como si viviéramos en el pasado, como si aquellos molestias y dolores de antaño se revivieran y las estuviéramos repitiendo como si fuera un loop. Y entonces, cada año tal vez nos proponemos, esta Navidad va a ser diferente, esta Navidad nadie se va a enojar con nadie, pero resulta que es todo lo contrario. Incluso yo en esta sesión iba a hablar sobre otra cosa, pero fíjense que, bueno, para quienes no lo sepan, yo me dedico a la psicoterapia y una psicoterapia filosófica, porque estudié literatura, estudié filosofía y también la práctica psicoterapéutica y la uno con las perspectivas existenciales, filosóficas y también creativas y con herramientas como la escritura terapéutica, la biblioterapia, en fin, para quienes no me conozcan, más o menos digamos que esas son mis herramientas académicas. Y justo me doy cuenta que en estas fechas, cuando he estado en sesiones terapéuticas,
se abren muchas de estas heridas. Yo iba a hablar sobre la reflexión, sobre otras cosas, pero me pareció pertinente que reflexionemos sobre esto en específico. Iba a hablar sobre una reflexión general a fin de año, pero si no reflexionamos esto, luego lo que está pasando es que terminamos el año cerrándolo con animadversión, con odios, con rencores. Y justo veamos eso como les digo y como también parafraseando a Marco Aurelio, el obstáculo es el camino. Y empecemos con esto. Algunas veces, bueno, en años pasados yo me tomaba estas 2 semanas de vacaciones, no daba consulta, no daba terapias. Sin embargo, me di cuenta que había ciertas urgencias que yo no estaba tomando en cuenta. Entonces, a veces me hablaban las personas con quien consulto y me decían: "Es urgente, estoy pasando por algo complicado". Y a partir de, yo creo, unos 5 años para acá, empecé a tener sesiones, sobre todo para quienes le fuera necesario, y yo les dejo abierto, si quieres nos vemos en enero o seguimos en sesión. Y les voy a decir la verdad, el 80% de las personas con las que trabajo deciden si tener sesiones. ¿Por qué? Porque justo se abren estas heridas, porque justo ocurre que nos vulneramos y que nos enfrentamos a una fecha que a veces, si no la estás viviendo en familia, es confron te confronta, ¿no? Te confronta y no solo eso, te lleva a la soledad, te lleva a estos recordatorios de infancia, personas que viven en otros lugares del mundo, que no pudieron reunirse con sus familias, también se abren sus heridas. No quiere decir que solo estando con la familia las heridas se van a abrir. Las heridas se abren estando o no estando con la familia, ¿ok? Entonces, empecemos con eso. Es pertinente hablar de estos temas para cerrar el año y justamente para lograr que a lo mejor el año nuevo tenga nuevos bríos y que empecemos a hablar de estos temas de manera abierta y de manera, sobre todo, en lugar de reclamarle al otro lo que hizo, a menos de que sea necesario que tú lo decidas así, pero justo trabajando la herida de cada quien, porque si no lo que estamos festejando en la Navidad, pues realmente es un montón, más bien digo no festejando, sino lo que estamos conviviendo en la Navidad son un montón de heridas, como si todos tuviéramos nuestras heridas y en ese momento las ponemos a flor de piel y hay uno que va y me toca la herida, hay otro que yo voy y le toco la herida y entonces la desunión familiar es lo que surge. Veamos entonces, ¿para qué son estas fechas? Bueno, estas fechas sobre todo son una época, como yo les decía, de unión, pero también de recordar que hay seres están ausentes, a seres que murieron, que nos dejaron en estas fechas. También, curiosamente, emergen estos recuerdos de infancia, no solamente los recuerdos vinculados con las heridas, recuerdos en general. Y como les decía hace un rato, empecemos por esto, como por demarcar lo que ocurre en una reunión familiar, que a veces puede ser la navideña, a veces puede ser una boda, pero ¿por qué me refiero en específico a la Navidad? Primero porque estamos en Navidad, pero también porque es curiosamente, como les decía al principio, una fecha en la que nosotros creemos que va a ser de paz y armonía, porque eso es lo que nos venden. Noche de paz, noche de amor, y la verdad es que a veces es todo lo contrario. Entonces, llevamos una intención, ¿ok? Una intención en donde creemos que va a ser de esa manera, nos vulneramos, abrimos nuestro corazón y eso a veces nos quita ciertas protecciones y por eso a veces es más complicado generar nuevas defensas. Y entonces hay pleitos, hay rencores, les decía, emergen estas pues este dolor, estas pérdidas, estos duelos que estamos viviendo, pero también pueden salir estados de soledad si no la estás festejando con nadie o si te sientes extraño porque nadie está cerca de ti y esas heridas de soledad que a lo mejor han estado desde hace mucho tiempo salen más en este momento porque tú puedes vivir en Europa, puedes vivir lejos de con tu familia, pero en este momento es cuando más lo sientes. Curiosamente y desafortunadamente, en estas épocas también hay demasiados suicidios, pero también hay, digamos, demasiados nacimientos, o sea, es una época, como les decía, compleja. ¿Qué más puede surgir ahí? Algo que es importante notar es que hay una presión social. Hay una presión constante porque las estructuras familiares surgen cuando estamos juntos en familia
Y entonces lo que se dijo en algún momento se repite acá. Por ejemplo, la idea del éxito. Si todos en la familia trabajan la idea del éxito desde una manera en la que tú aprendiste y no lo has llevado a cabo, te vas a sentir fracasado en este momento, porque a lo mejor ves al primo, a la prima, a la amiga que también invitaron, todo mundo aparentemente exitoso, porque también mostramos eso en la familia, y resulta que tú empiezas a notar que no correspondes a eso. Empiezas a darte cuenta, yo no sé si soy parte de la familia, ¿qué estoy haciendo aquí? Porque van a salir todas estas, les decía, estructuras mentales que no se han trabajado. Entonces yo te recomiendo desde ahorita, trabajando la escritura terapéutica, tráete una libretita, no sé, así como esta que tengo acá, y así discretamente, ¿por qué no lo digo en el teléfono? Bueno, uno se te puede perder el teléfono, dos, alguien de la familia lo puede ver por ahí, pero no es eso, sobre todo es porque el vínculo de la manita con el bolígrafo, escribiendo, tiene una conexión diferente con la palabra, con el lenguaje, en lo que puede significar, por ejemplo, estás escribiendo algo muy profundo y aparece un mensajito de WhatsApp, te vas a distraer y se va a romper por completo esta comunicación que estabas teniendo contigo. Entonces, la mitad, si quieres, una libretita chiquita donde estés escribiendo, ¿qué vas sintiendo? Donde te hagas partícipe, incluso sin poner nombre, solo decir, ah, esta persona me provoca esto, me está ocurriendo esto, me estoy empezando a sentir incómoda, me estoy empezando a sentir sola, rechazada. ¿Por qué? Porque justo les decía, esta presión familiar empieza a surgir, las ideas de éxito que tienen en la familia, todos los patrones familiares vinculados también con el dinero, con la carencia, quién come qué, porque hay otra cosa que también va a surgir ahí, el estar observando los estereotipos físicos. Si ya engordaste, si ya enflacaste, si te ves más viejo, si te ves más vieja, si ya te salieron canas, ay, mija, ¿por qué no te dejas crecer el cabello? Entonces, a veces son cuestiones que no lo hacen por lastimar, pero que tú estás cuidándote y luego respondes y luego dices, ¿no? Ahorita dije lo del cabello, pero no me lo han dicho, ¿no? Pero es como una idea, ¿no? O sea, algo que a lo mejor tú dices, pues yo me siento cómodo así, o alguien te dice: "Ay, oye, estás más embarnecida", luego esas son las frases, ¿no? O gordita, o oye, de veras estás flaca, estás comiendo bien, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas donde están hablando de nuestros cuerpos. Una de las cosas que podemos empezar a hacer es, primero nosotras y nosotros, dejar de hablar del cuerpo del otro, incluso internamente. Porque a veces dices: "No, no voy a decirle nada", pero internamente estás juzgando y criticando, y eso te coloca, aunque parezca que no, ya ante una respuesta de crítica. Y si alguien te dice algo, va a salir tu respuesta crítica, y ahí es donde se arma el caos, ¿no? Porque no estás cuidando también tus pensamientos. Es una época en la que también estás muy atento en que qué tanto estás comiendo o no, el vínculo con los alimentos se pierde, es decir, como lo estabas llevando a lo largo del año, y luego te censuras, te restringes, o al contrario, empiezas a comer sin darte cuenta cuáles son tus niveles de saciedad. Todo eso habla de que no estamos conscientes. Entonces, empecemos con eso. Empecemos con la idea de que, sabiendo que esta es una época en donde se va a dar todo eso, necesito tener mis herramientas muy presentes. ¿Cuáles son esas herramientas? Y mucho te las he compartido. La conciencia testigo, estar observándome, tomar pausas, nos va a servir la libretita, estar anotando qué siento, qué me pasa, hacerme más consciente de mí, pero no desde un pensamiento rumiante, no desde una idea de, este fulanito, esta fulanita me está haciendo esto o el otro, no, sino registrando cómo me hago cargo de eso, cómo lo respiro, cómo hago esa pausa, porque este es el contexto. Y en este contexto, como te dije, empezamos también no solo la parte negativa, sino incluso a veces hay momentos, si tú te estás registrando, de perdonar, de limar asperezas, de sentirte afortunado, afortunada, porque hay familiares que hacía muchísimo que no ves y que vas a verlos. Y entonces, si no movemos nuestro foco de atención y solo estamos conectados con la herida, lo que va a ocurrir es lo que ya te estaba diciendo hace un rato. Pero si amplío mi perspectiva y me doy cuenta y estoy preparado, preparada desde hoy, que estamos en la Navidad hacia el año nuevo, preparándome para recibir de otra manera el 2024 emocionalmente,
No estoy hablando ni materialmente, ni siquiera físicamente, emocionalmente me voy preparando de una manera mental, observando mis pensamientos y eso puede lograr hasta que tú mismo pidas perdón, a que des las gracias, a que incluso festejes con el otro sus triunfos, sus derrotas y que empecemos a convivir de una manera mucho más funcional con la equivocación, con no pertenecer a los constructos familiares, con sentirnos cómodos con no ser igual que el otro, con compartir las diferencias que tiene el otro, porque si no amplío mi perspectiva, me puedo quedar anclada a esas heridas, pero no solo en este momento, sino toda la vida. ¿Qué es ampliar la perspectiva entonces? Ampliar la perspectiva nos habla de que no solo vea el lado negativo o el lado positivo, sino que vea en un conjunto global, como yo siempre digo, esférico, que una experiencia tiene matices y que incluso aquella niña, aquel niño que se dolió por algo que sí fue muy importante en su vida, resulta que puede acompañarse de este adulto que está haciendo ahora para que todo eso empiece poco a poco a tomar nuevos significados. No olvidarse, porque vas a convivir con el recuerdo y con el dolor, pero sí a convivir de una manera más funcional, donde a lo mejor ya no duela, donde la herida sea cicatrizada. Entonces, ya tenemos todo el panorama. Exploremos cómo son algunas de las heridas las que detonan ciertas cosas. No me voy a detener demasiado en hablar de dónde viene la herida, por qué viene la herida. A lo mejor daré algunos, digamos, guiños sobre eso, porque hay un programa aquí que si pones Glafira Rocha, heridas de la infancia, te van a salir. Uno que se llama Las heridas de la infancia y otro Cómo sanar las heridas de la infancia. Yo creo que puedes completarlo, porque realmente hoy sí me gustaría que nos concentráramos en la idea de cómo se detona en esta fecha la apertura de esa herida, el dolor de esa herida y también la reacción ante esa herida y pasarla muy mal en estas fechas en lugar de todo lo contrario. Entonces veamos, eh, ¿qué son las heridas? ¿Por qué hablamos muchas veces de las heridas? Bueno, más allá, como te dije, de entrar a detalle en esto, lo único que me gustaría decirte, eh, pero antes, fíjense, de entrar a esto, me estoy dando cuenta en mis notas que no quiero que se me pase algo, entonces denme unos segunditos para hablar ahorita de las heridas como tal e irlas enlazando con esto, porque creo que también lo que nos mueve una herida, y esto es importante decirlo, por eso me regreso un poco, a veces me voy, no veo mis notas y luego me regreso un poquito y digo que no quiero que esto se me olvide, como en este caso, y algo que nos puede detonar la herida es el marketing navideño. Eso no quería que se me olvidara. Es decir, cómo aumentan las compras en esta fecha y cómo están, digamos, tus niveles económicos, que si no correspondes hacia ese ideal, entonces justo lo que empieza a ocurrir es que te minimizas y otra vez se abre una herida, justo por la relación vinculada con la época de compras, pero eso te va a ocurrir probablemente en épocas en donde el marketing sea lo que se está promoviendo, el 14 de febrero, sobre todo estas fechas, 14 de febrero y época navideña, eh, donde se detonan como esta explosión de compras y a veces al contrario, si tienes demasiado, digamos, que gastar, empiezas a comprar cosas innecesarias porque lo que hace el marketing navideño es llenar vacíos, esos vacíos que justamente vienen o se abrieron a partir de una herida. Y ese vacío hace que no estés en conexión contigo. Entonces, tomemos en cuenta eso. Si también esta época a través del marketing navideño te está llevando a que esa herida de carencia, esa herida de llenar a lo mejor la falta de afecto, se está llenando, pero de regalos, a lo mejor quieres dar, dar, dar y dar, y te cuesta trabajo recibir, o por el contrario, estás dando para ver si tú recibes, o el dar para ti es como quiéranme. Si no nos damos cuenta de ese marketing navideño, también no nos vamos a dar cuenta si lo que yo estoy haciendo se vincula con mi herida. Incluso el comprar, el no comprar, hay quien se comporta del otro extremo, muy tacaño, no quiere regalar nada, solo quieren que le regalen y otra vez puede ser ahí una herida de rechazo, una herida de injusticia la que se esté moviendo. Y esto tiene que ver con darnos cuenta el mapa de relaciones en las que estamos nosotros, ¿no? Esto lo voy a decir rapidísimo para ya conectarme con las heridas.
el mapa de relaciones es muy importante porque estás observando, así llevas en tu libretita, si quieres, de comprensión personal, te estás dando cuenta cómo te vinculas con las compras, cómo te vinculas o cómo te relacionas con tus padres, cómo te relacionas, y digo con tus padres, tu madre, independientemente de que vivan o no vivan, ¿ok? Porque la relación siempre va a estar. Cómo te relacionas con los tíos, con los primos, con los abuelos, con los amigos en esa fecha. Si te haces partícipe, esto te va a dar, digamos, una pauta. Pregúntate, ¿cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Cómo me llevo conmigo mismo en este momento? ¿Cómo me llevo con mi cuerpo en esta época navideña? ¿Cómo me vinculo con el descanso, con el sueño? ¿Cómo me vinculo, digamos, con alguna enfermedad o condición que tengo? Hay a quien se le olvidan las enfermedades en esta época, hay a quien se le detonan, porque otra vez necesitamos a veces sacar todo esto que estamos experimentando y aparecen estas fechas porque lo que se vende, y no solo eso, lo que significa el símbolo tiene que ver con la Sagrada Familia, la unión familiar. Y entonces, ¿qué ocurre? La familia te va, las relaciones familiares te van pidiendo respuestas. ¿Cumpliste? ¿No cumpliste? Aunque no te pregunten, tú te lo estás cuestionando. Entonces, veamos esto. ¿Cuáles son mis relaciones en este momento? ¿Cómo están mis relaciones en este momento? Para ir evaluando también el cierre del año y cómo me estoy vinculando con el marketing. A partir de eso, yo cuando estoy en la reunión familiar empiezo a narrarme una historia, mi cuento navideño, ¿sí? Hacia la manera de Dickens, mi cuento navideño, cómo me estoy narrando la historia de mis navidades, ¿no? En este momento yo estoy en casa de mi abuela, que ha sido pues la casa, digamos, no exactamente es esta casa, ¿no? Pero en la casa de mi abuela yo me crié. Entonces, inevitablemente, aunque esta sea otra construcción, yo me vuelvo a vincular con el hogar en donde yo me crié, con mi abuela que le encantaba poner un nacimiento enorme porque pertenezco a una familia católica, aunque desde hace 15 años yo elegí la religión budista. Y eso no quiere decir que no me vincule con con una cultura católica en la que yo me desarrollé. Eso no quiere decir que voy a rechazar todo lo que esté vinculado, con una religión que yo viví culturalmente y después con una religión que yo elegí. Y en este momento yo lo tomo, más allá de una cuestión religiosa, lo tomo como honrar esas tradiciones en las que yo me crié. Y una de esas es armar, por ejemplo, el nacimiento. Entonces era grandísimo, de veras, le estoy hablando de unos 3, 4 metros de nacimiento, donde mi abuelita, o sea, ponía pastores, ponía animalitos, había un lago. Para mí en la infancia eso era maravilloso, empezar a armarlo. A veces solo me quedaba un buen rato observando el nacimiento y me imaginaba historias. A lo mejor de ahí también me surgió la idea de ser escritora y contar historias. Y resulta que ahora pues el nacimiento es muy pequeño porque mi abuela ya es mayor, casi cumple 90 años, porque ya no tiene las mismas fuerzas y entonces, contándoles un poquito mi cuento navideño, que esta es la parte, digamos, linda, ¿no? Pero hay de todo, como en todas las familias. Y, recuerdo que, bueno, cuando llegué, mi abuelita puso su nacimiento ya muy pequeñito, estamos hablando solo la Sagrada Familia, y, a quien llegaba le decía: consígueme heno, si ves por ahí heno, te lo encargo". El heno, es una, digamos, una planta que se usa como para simular, la paja, para simular en el nacimiento, una atmósfera boscosa, ¿no? Y, pues, fui al centro y estaba en el centro y dije: "El heno de mi abuelita", ¿no? Se lo compré, le compré 3 bolsas. Cuando llegué se le iluminó la cara, porque justamente no era el heno, era la tradición lo que emergía. Entonces, ese cuento, recuérdalo, ¿cómo festejabas las Navidades? A lo mejor tu Navidad no era de esta manera, no todas mis Navidades fueron así, hubo Navidades en que tuve regalos, hubo Navidades en las que no tanto, hubo Navidades en las que yo la pasé sola porque vivía en otro lugar, Navidades en las que la pasé maravillosamente con amigos. El año pasado simplemente la pasé con una amiga y bueno, sin embargo, el cuento de tu Navidad, eso va a decirte
si se va a detonar o no tu herida de infancia, ¿o no? ¿Por qué? Porque esta narrativa que tú hayas tenido, incluso si en la Navidad, siendo una niña, un niño, tenías la ilusión de que te dieran cierto objeto, cierto juguete y no te lo dieron, a lo mejor por circunstancias económicas, porque fue un descuido, por lo que sea, hay a veces ciertos rencores que aunque no te acuerdes, ahí están. Y a lo mejor en esta Navidad, ya siendo un adulto, te sientes incómodo porque te regalaron cualquier cosa. Dices, ¿por qué? ¿No? Ay, mira lo que me regalaron, porque sigues siendo ese niño. Si no observas tu narrativa de Navidad, tu cuento navideño, no te vas a dar cuenta si se va a detonar o no la herida. Entonces, esta herida que está vinculada con una narrativa, hay que tomar en cuenta cómo fueron mis Navidades, cómo te gustaría reescribir ese cuento y dar y empezar a percatarte ahora sí qué pasó con estas heridas. Digamos que de manera muy amplia diré que una herida o las 5 heridas de la infancia, tiene que ver con un estudio que realizó un psiquiatra, John Pierre Racos, en donde él dice que en el mismo cuerpo también nosotros tenemos estas heridas de la infancia, llamándoles a estructuras mentales dolorosas que se detonaron siendo niños y niñas y que en lo futuro nos van a ir, digamos, acompañando y que si no las sanamos, si no nos hacemos cargo de ella, yo más que decir sanar o no sanar, me gusta decir convivir con ellas. Y si tú quieres decir sanar, porque algunas veces el sanar lo confundimos como que se tiene que quitar y olvidar. Y no es eso. Sanar también es convivir, es cuidar, es curar y de alguna manera regresar a nosotros. Estas 5 heridas de la infancia, para no meterme demasiado en historia, son el rechazo, el abandono, la humillación y la injusticia. ¿Qué ocurre con la primera herida, por ejemplo, en esta época navideña? La herida del rechazo también se le llama al que se pone la máscara del que huye. ¿Qué aprendió el niño durante su etapa de infancia que detonó esta herida? Bueno, a lo mejor hubo un gesto, una acción que él consideró, no porque fuera así, a lo mejor los padres lo amaban mucho, pero nosotros desde niños vamos generando una mirada y esa mirada se da a partir del impacto. Y ese impacto nos va colocando en la forma en la que vemos el mundo y nuestras circunstancias. Vemos el mundo desde esta perspectiva como si tuviéramos los lentes de una herida y pueden ser todas, porque todos tenemos todas las heridas, solo que necesitamos reconocer en qué momento, como el que estamos ahorita, se activa una o se activa otra o se activan todas, ¿ok? ¿Cuál fue la herida del rechazo? Bueno, tal vez ese infante mm, se sintió no visto, no le dieron la comprobación, se sintió solo y empezó a creer que no solo sus padres, sus familiares o su entorno lo rechazaba. Y entonces lo que hace es, antes de que me rechacen, me voy. ¿Qué ocurre con las personas que tienen la herida de la infancia en la Navidad? Se recluyen, huyen, se aíslan, pueden incluso querer estar, participar, estar en la fiesta, pero de pronto ya están ahí como escondidos en la cocina o ahí con todos, pero viendo su celular. Y a veces no es que te rechacen, es que te colocas en una postura en donde al estar en ese entorno se reactiva la herida, a lo mejor alguien hace un comentario, lo tomas demasiado personal y ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que empiezas a sentir que la familia te está rechazando. Y a veces no es eso. Tienes que estar atento, porque si no, dejas que tu herida se abra y al rato de pronto, ¿y dónde quedó fulanito y fulanita? Se fue. ¿Cómo que se fue? Sí, se fue. Ah, todos siguen la fiesta y tú te fuiste refunfuñando diciendo, no, ya no vuelvo a estar en esa Navidad, nadie me quiere ahí. Y todo fue porque se reactivó tu herida y no necesariamente es que en el presente alguien te rechazó. Ese es el tema con la herida. Creemos y la respiramos como si estuviera pasando, como si cuando fuiste un niño o una niña generaste esa mirada de rechazo, esa herida de rechazo. A lo mejor tus padres simplemente te dejaban al cuidado de la abuela porque trabajaban y tú te sentías rechazado. Y a veces no fue eso, a veces sí, efectivamente te rechazaron, nadie dice que no, pero la idea, más que seguir alimentando la herida, es cómo quieres convivir con ella y por qué no sanarla desde la manera en la que te compartí ahorita. Es decir, conviviendo y permitiendo una cicatrización genuina, ¿ok? Que incluso no quiere decir que a veces las cicatrices no duelen.
te recuerdan, ahí están, convives con ese dolor en lugar de negarlo, porque si no, ¿qué es lo que le va a pasar al que tiene la herida de rechazo que se le activa en la Navidad? Pues no solo se va a ir, sino va a estar como ausente. Puede huir, pero no necesariamente se va de la fiesta. Está en otra cosa, está en el celular, está viviendo en su imaginación, porque por lo regular los niños, incluida yo siempre he dicho que mi herida de rechazo más profunda, mi herida de la infancia más profunda es la de rechazo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que muchas veces estos niños, estas niñas se hacen muy calladitos, obedecen por temor a ser rechazados. ¿Qué es lo que pasa en el adulto y más en estas fechas? Se puede empezar a vivir en su imaginación, a generar escenarios catastróficos donde nadie lo quiere, puede desaparecer, como les digo, pero no desaparecer físicamente, sino desaparecer mentalmente. Se va, huye. Yo creo que gracias, ¿por qué no?, a mi herida de la infancia, yo me hice escritora, porque empecé a recluirme más en mi imaginación. Entonces, ¿qué podemos hacer para que una vez que ya la observaste, en este momento navideño te des cuenta y digas, ok, cuál es la narrativa que me estoy contando? Si te dan muchas ganas de irte, detente y di, a ver, ¿qué voy a hacer? Y aquí va a estar el secreto, lo contrario. En lugar de querer huir, trata, a lo mejor un poquito incluso hasta forzado, de convivir más, dejar el celular y decir, a ver, ¿qué puedo aprender de este momento? Voy a aceptar a los demás en lugar de rechazarlos, porque el que tiene el rechazo rechaza a los otros porque se siente rechazado. Entonces, el antídoto ante esto es, poco a poco empieza tú a aceptar al otro tal y como es. A veces no es fácil, por supuesto, pero en la medida de tus posibilidades. No estoy diciendo que aceptes a la persona tal cual y aunque te lastime, eso es otra cosa. Estoy diciendo, acepta a la persona como es, digamos, a lo mejor no mostrándote demasiado complaciente, pero tampoco rechazándola. Y vas a notar un cambio también en el otro, porque el otro es probable que también se está conectando contigo a través de su propia herida de rechazo. Se rechazan mutuamente y ahí se quedan y todo el mundo se va de la fiesta. Justamente lo que te propongo es, ¿quieres trabajar esta herida en la Navidad? Obsérvala primero y después utiliza el antídoto. En lugar de irte, porque acuérdate que el que tiene el rechazo, la herida de rechazo es el que huye, en lugar de irte, quédate. Quédate, observa y no solo eso, mueve tu actitud para decir, ¿qué haría? ¿Qué haría si sintiera que nadie me rechaza? Y actúas de esa manera. No es fácil, no es que estés actuando, no es que seas hipócrita, es probarte a ti mismo que esa herida es una oportunidad para que convivas de otra forma. Lo dije muy rápido, ¿quieres completar esto? Ve al programa sobre las heridas de la infancia y ahí lo vas a entender de una manera un poco más profunda. Veamos otra de las heridas, la herida del abandono. La herida del abandono, fíjense que se le conoce como la máscara del dependiente o codependiente. ¿Qué pasó en la infancia con este niño, con esta niña? Hubo ausencia, por supuesto, ¿no? La herida del abandono, hubo ausencia de los padres, o no necesariamente es que lo hayan abandonado, eran padres que trabajaban mucho, que lo dejaban mucho tiempo en la guardería. Y acuérdense, no tiene que ver incluso, para que no lo hagamos, siempre digo esto, no porque una persona incluso no tuvo papá o mamá porque lo dejaron o la dejaron, tiene una herida de abandono. No nos vayamos por ese lado, porque a veces juzgamos muy fácil. A esa persona no convivió con su papá en su infancia, tiene herida de abandono. Todos tenemos todas las heridas. Cuando hablamos de tiene una herida más, es que hay una herida más profunda. Yo les decía, en mi caso es la de rechazo. Si hay una persona que tiene más la del abandono, pues muchas veces no es exactamente porque le abandonaron, sino porque su percepción infantil así lo tomó. ¿De dónde viene la percepción? De muchos factores, pero por alguna razón el niño o la niña eligió ver de esa forma. Y ahí está el libre albedrío. Y entonces, ¿qué ocurre? Pueden ser hermanos, gemelos incluso, y uno dice, pues yo no tengo herida de abandono, y el otro sí. Por eso no es tan fácil decirle al otro qué herida tiene, sino que tú mismo te vas a dar cuenta. ¿Qué es lo que pasa con la herida del abandono? Bueno, por lo regular son estos niños, como les decía, que efectivamente pudieron experimentar que estaban solos, que los dejaron y eso los llevó
a veces a sentir que les faltaba afecto, les creó la idea de que necesitan más cariño. Entonces, ¿qué se activa aquí? Lo que se activa durante la Navidad es que sienten que las personas los lastiman. ¿Qué hace el que tiene esta máscara de dependiente? Lo que hace es que de adulto, por ejemplo, se victimiza mucho, tiende a manipular, busca llamar la atención del otro y a veces busca la manera generando un problema donde no hay, pequeñas cosas que se hacen muy grandes con tal de ser visto, con tal de no me abandones, y hace todo esto, curiosamente, de victimizarse, de generar manipulación, y logra que los demás terminen abandonándolo y entonces se cumple una profecía. ¿Y qué ocurre? Se sigue sintiendo abandonado, sin darse cuenta que hizo estas pequeñas cosas. Por querer llamar la atención, a veces se convierten en salvadores. Son los que quieren organizar toda la Navidad, que se la pasan haciendo comida, limpiando, y luego después dicen: "Nadie me dio las gracias". Qué mal, ¿eh? Nadie me dio las gracias, pobrecito fulanito, no le regalaron. Entonces, son personas muy compasivas, muy amorosas, y este va a ser, digamos, si tú notas que estás llevando ahorita la máscara en estas fechas de la dependencia, del abandono, entonces tomemos el antídoto. Primero, darte cuenta, siempre esa va a ser la clave, qué me está pasando, hacerme consciente de mí, tomar mis precauciones, pero también, evaluar. ¿Estoy haciendo más de lo que me están pidiendo sin necesidad? Quiero, quiero que me vean como alguien servicial y entonces me convierto en salvador de la fiesta. Mm, Observa eso porque entonces el antídoto va a ser algo que también quienes tienen esta herida se presenta, que es la empatía. Empatiza primero contigo, empieza a darte cuenta si estás cansado o no, y no juegues este rol de padre o madre que es muy característico de quienes tienen la herida del abandono. ¿Por qué? Porque luego lo que empiezan a hacer, por ejemplo, en estas fechas es demandar demasiado cariño y eso asfixia a las demás personas. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a generar rencor, tristeza y pasan la Navidad. Uf, con un universo interno muy doloroso, muy fuerte, y entonces sus decisiones, en lugar de tener un equilibrio emocional, se van hacia los extremos y se vuelven vengativas y empiezan a soltar todas las verdades en esta Navidad, y en lugar de digo, no es que no lo digan, no es que no sean honestos, pero no buscan el mejor espacio, el mejor momento, sino en esta Navidad, porque tú me hiciste esto. Entonces, ¿qué ocurre? Esa dependencia de ser visto también está llevándose a cabo, aunque sea de manera adversa. ¿Qué necesitas hacer? Otra vez, darte cuenta de que esa es la herida que se detonó. Número 2, no hacer más de lo que tú puedes hacer. Delegar también cosas que los demás pueden hacer. En lugar de estar pensando en las necesidades de los otros, pregúntate a ti qué necesitas. Eso te va a hacer que estés descansado, que estés tranquilo, que no te victimices, que no sientas que los demás te están cargando la mano. Y sobre todo, algo que también te puede funcionar es que pongas límites. Y no necesariamente tienen que ser límites groseros. Pueden ser límites amorosos, uniendo a la familia, porque tienes esa capacidad, quienes tienen esta herida más profunda, tienen la capacidad de comprender a los otros, pero para que eso se detone necesitan comprenderse a sí mismos. Otra herida que también está ahí. Otra herida es la herida de la humillación. La herida de la humillación, fíjense, es cuando el niño o la niña en algún momento fue comparado fuertemente, en algún momento se hizo el ridículo, en algún momento lo hicieron sentir menos que los demás y entonces empieza a sentirse humillado. Esta máscara, por ejemplo, del abandono, que era el dependiente, el abandono, el que tiene la herida del abandono se victimiza, pobre de mí, pero en este caso, el que tiene la herida de la humillación es realmente el que no solo se victimiza, sí es una víctima. Las circunstancias lo han colocado ahí. No es que el otro no haya sido una víctima, sino que en la humillación es más evidente porque lo ridiculizaron, lo hicieron sentir mal. Entonces, ¿cómo se va a activar en estos momentos esa herida de la humillación? Si alguien se burla de ti como vienes vestido, se burla de tu peso, se burla de tu corporalidad, se burla de ti por todo lo que has hecho. Entonces, ojo, se va a activar. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Vas a empezar a sentirte incapaz,
a sentir que los demás no te quieren, a sentirte realmente como una cucaracha, digamos, escurridiza, que la pueden aplastar en cualquier momento. Cualquier comentario los toma demasiado personal. Y entonces, ¿qué ocurre con esta herida cuando empiezas a sentir eso? Te empiezas a castigar. ¿Y qué ocurre? Puedes empezar a comer más sin darte cuenta, no trabajas tu alimentación consciente, o al contrario, dejas de comer y te estás castigando de esa manera para que los demás se den cuenta y vayan a ti y y te pidan perdón, o si no empiezas a humillar y a castigar a los otros y empiezas a decirles todas sus verdades, pero de manera, o sea, muy, muy punitiva. ¿Y qué ocurre? Dejas de ver a los otros y, fíjense, al respecto de la herida pasada, dejas de ver al otro, el otro quiere verlos, los dejas de ver y entonces te conviertes en una persona vengativa, una persona que tiene revanchas y con cualquier comentario personal se activa. Entonces, ojo, para quienes tengan esta herida más profunda, primero trabajar. ¿Qué es lo que tenemos que trabajar? Trabajar eh, la idea de que no es personal. Eso es muy difícil. De hecho, yo debería hacer un programa solo de eso. ¿Por qué no tomar las cosas personales, aunque te las estén diciendo a ti? Por eso les digo, esto es más profundo y a lo mejor me va a faltar tiempo para desarrollarlo. Tomar las cosas no personales no quiere decir no pasa nada. Aguas, esa es una frase que a mí no me gusta usar. No pasa nada, siempre pasa algo. Y en este caso, tomar las cosas demasiado personales es lo contrario. Todo pasa, se van al extremo, en lugar de decir no pasa nada, el de acá dice todo me pasa, todo me molesta, todo me increpa. Y entonces, ¿qué ocurre? Empiezo a creer que soy el centro del universo y que todo el mundo me está atacando y que todo el mundo me está humillando, siento paranoia. ¿Y qué voy a hacer? Voy a atacar, voy a confrontar. Y a partir de esto voy a humillar al otro y voy a entrar en una idea de competencia. ¿Cómo empezar en este momento justo a que esa herida vaya sanando, vaya curándose, vayas también aprendiendo de esto? Esa va a ser la clave. Dejar de tomar las cosas como personal. No todo es para ti. A veces la otra persona puede llegar y entrar a su cuarto, ¿no? Y tú dices, ¿no me saludó? ¿Por qué no me saludó? ¡Qué bárbaro! ¿Qué ocurre? Y la otra persona a los 2 minutos sale, ay, ahora sí te saludo, me venía orinando. Pero entonces, ¿qué ocurre? Tú ya lo tomaste como para mí, para mí, para mí. A ver, no somos el centro del universo, primero, y número 2, empieza a tomarte en cuenta tú. Empieza a dejar de castigarte tú. Y en lugar de eh, quedarte mucho tiempo en el castigo porque te equivocaste, empezamos entonces a perdonarnos a nosotros mismos, a dejar de castigarnos. ¿Cómo no tomar las cosas tan a pecho? ¿Cómo empezamos a dejar y soltar las circunstancias para que no nos tomen tan a pecho como lo dije, no se tome tan a pecho como lo dije al principio, ampliando la perspectiva? ¿Cómo voy a ampliar la perspectiva? Dándome cuenta, sí, conscientemente, con tu libretita si quieres, o de manera tranquila, respira y puedes decir, a ver, yo tengo esta herida y sé que tengo el filtro de que todo mundo me ataca. Bueno, voy a empezar a notar que también están siendo cuidadosos conmigo, que también esta persona que entró y no me saludó fue porque ya se iba a reventar, ¿no? Y empiezo a comprender al otro, no justificarlo. Entonces, en ese sentido, amplias tu perspectiva y vas descansando. Y entonces, ¿qué ocurre? Una cosa, un antídoto también para contrarrestar esta herida es empezar a ser más generoso, más amoroso con el otro, y te vas a dar cuenta que esto de tomarse las cosas tan a pecho no tiene que ver con que te humillen, tiene que ver con que o te estás colocando ahí o estás tomando las cosas personales como personales o simplemente es que se abrió tu herida. Si alguien hace un pequeño comentario, ¡buah!, sale el demonio, ¿no? El Hyde, el monstruo que está ahí, pero simplemente te detienes, lo respiras y dices, a ver, yo necesito respirar esto, ¿no? O sea, pensemos un poco en mi propia experiencia que les comparto, o sea, si en esta Navidad a mí se me está detonando, por ejemplo, sentir no me quieren, me están rechazando, quién sabe, eso significa que mi herida se está abriendo y necesito detenerme, trabajarla y contrarrestarla como en lugar de huir, no es confrontar, sino aceptar, estar, convivir, ¿ok?
Regresemos entonces. ¿Qué herida nos falta? La herida de la traición y la de la injusticia. La herida de la traición. Fíjense, en la herida de la traición es, digamos que es la máscara del controlador. Es el que en la Navidad quiere que las cosas se hagan como él quiere o como ella quiere. Quiere controlar todo, tomar el mando, se apodera de la cocina, qué va a comer cada quien. ¿Por qué? Porque le sale su herida. Y la herida esta, fíjense, se logró porque el niño o la niña se sintió traicionado, traicionada, porque no se cumplieron muchas de las promesas que a lo mejor papá o mamá les hicieron y que dijeron, no me quiere, me está traicionando porque no me dieron el carrito tal o la muñeca tal. Y por eso les digo, a veces no son los padres directamente los que generan la herida. Colaboran, no podemos decir que no, pero de alguna forma se instaló, son circunstancias, se instala la herida porque de niño sentiste eso, porque a lo mejor generaste expectativas, dijiste, mi padre, mi madre son lo más precioso, lo más perfecto del universo, y resulta que no, que eran humanos que se equivocaron y sentiste el día que no te dejaron salir con tu compañerito, sentiste una traición, sentiste que te lastimaron y esa herida sigue ahí. ¿Cómo empezar a sanarla? Este es un buen momento. Si te estás dando cuenta que estás siendo controlador, que empiezas a generar esta máscara en donde tú eres perfecto, no miento, estás desde el deber ser, son los que se sienten jueces, los que se sienten así como, fíjate fulanita, qué fachas venía, y yo, o sea, ellos son perfectos, y entonces, ¿qué ocurre? Este se liga mucho también con la herida de la injusticia, pero ahorita les voy a decir por qué. Porque lo que buscan en este tipo de personas que tienen esta herida es que, tengan la razón, tener la razón. Entonces, según ellos no mienten, pero sí mienten. ¿Cómo empezar entonces a sanar esta herida en estos momentos? Primero, otra vez, date cuenta que la tienes y en lugar de enojarte, simplemente convive con ella y cuando te sientas controladora, cuando sientas que tu juicio está súper fuerte con el otro porque tú eres perfecto, perfecta, cuando quieres que los demás sean congruentes contigo y tú no estás siendo congruente, detente. Y cuando te detienes ahí, empiezas a darte cuenta que cuando te haces el indignado porque no se hicieron las cosas a tu manera, utilizas el antídoto de tomar un espacio y ser paciente. Ese va a ser tu antídoto. Empezar a generar más paciencia, más tranquilidad, tomar un respiro y decir, ok, me flexibilizo para que cada quien realice lo que tenga que hacer. Empiezo a delegar, no a controlar, a decir, hagámoslo todos juntos, no siendo necesariamente líder, porque luego lo que le ocurre a quien tiene esta herida es que tiene muchas capacidades de ser líder, ¿ok? Y eso puede funcionar. Tienes una capacidad de organizar, pero no una capacidad de tiranizar. Eso es diferente. Puedes organizar y decir, a ti te toca tal, a ti te toca tal, pero si la otra persona no lo hace como tú quieres, si la otra persona se equivocó, déjala, que conviva a sí misma con lo que le ocurrió en lugar de censurarla y castigarla y de estarle recordando. Respira tu herida, date cuenta qué ocurrió ahí y esto va a ayudar a que empieces a sanarla poco a poco. La última herida, como les digo, lo estoy diciendo de manera muy amplia, a lo mejor hasta rápida, porque no quiero profundizar en cosas que ya dije, así que complétalo con el otro programa. La herida de la injusticia. Aquí son las personas que tienen esta herida tienen la máscara del rígido, la máscara del perfeccionista. Aquí la perfección está mucho más anclada que en el caso de la herida pasada, ¿no? La de la traición. Porque, ¿qué ocurre? Ay, espérenme, me comezón aquí. Ya, ¿qué ocurre? En algún momento el niño o la niña no se sintió respetado. Alguien fue más allá de su espacio vital, lo rompió y entonces sintió que no le dieron lo que se merecía y entonces la vida le debe. Por alguna circunstancia experimentó eso. Puede ser, por ejemplo,
el niño que sintió que a sus hermanos le dieron más, el niño que sintió carencias por alguna circunstancia y entonces cree que la vida le debe algo. Y cuando se hace un adulto, empieza a guardar todos sus sentimientos, los disocia, se convierte en una persona a veces evasiva, no quiere vulnerarse, parece como muy frío, muy insensible y entonces como que nada les afecta. Y es el que está criticando a todo mundo en la fiesta de Navidad, pero no cooperó en nada, no hizo nada, nada más se queja y así como, no, pues que todos lo hagan, ¿no? Porque yo me lo merezco, pero al mismo tiempo es como, me lo merezco porque la vida a mí me debe algo. Siempre sienten que la vida les debe algo y entonces, ¿qué ocurre? Empiezan a mostrarse muy cerrados, muy fríos, quieren que todo sea rápido y en esta Navidad, ¿qué ocurre? O sea, a ver, ya resuelvan esto, el intercambio, ay, qué flojera, ¿no? Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, la herida de la injusticia se está abriendo. Y entonces así como, yo di un regalo de 500 pesos y a mí me dieron uno de 200. Ash. Y no empiezan a comprender. ¿Qué es lo que puede ayudar en este momento esta herida? Empatizar, ponerse un poco desde su mirada en la mirada del otro, darse cuenta que a lo mejor el otro no pudo o simplemente mostrarse mucho más flexibles, tomar esta cosa no como es que fuera en su contra, sino poner ciertos límites sanos donde les ayuden a darse cuenta que no es que sea una injusticia, sino que simplemente eh, las personas no ven la vida de su manera. Entonces, ¿qué ocurre? Podemos empezar a, a observarnos y a darnos cuenta que la Navidad imperfecta a veces es una de las mejores dinámicas, porque ¿cómo contrarrestarlo? Contrarréstalo conectándote con esa capacidad que tienes, por ejemplo, para ser como muy entusiasta. Curiosamente, cuando se sana esta herida de la injusticia, te conviertes en una persona que puede conectar con la alegría de los demás, pero no solo eso, la promueve. Son personas muy alegres. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Conectar con tu alegría y que en momentos difíciles es probable que tú, al conectarte con esa alegría, conectes a los demás y hagas que toda la familia se sienta mejor. Y lo puedes hacer si en lugar de quedarte con el tema de, pues que todos salgan como tiene que salir y colaboras y también eres partícipe, esta herida se va a ir de alguna manera subsanando. Y ya para cerrar este programa, ya vimos todo el panorama, ya vimos cómo empiezan a aflorar estas construcciones del pasado navideño y cómo abre todas las heridas, cómo podemos más o menos empezar a sanarlas de manera paulatina, pero primero dándonos cuenta que tenemos ese filtro en la vida. Y segundo, y con esto termino, conectarte con la estructura, así le llamo yo, de el niño interno o la niña interna. No me gusta a veces nombrarlo así porque ya está demasiado estereotipado este concepto. Lo voy a hacer porque creo que a veces es más fácil hablarlo así, pero digamos que ese niño interno, esa niña interna, es simplemente un patrón, una estructura mental del pasado que se atraviesa en el presente. Es una estructura de la infancia. Cuando decimos el niño interior, la niña interior, estamos hablando no de la niña que fuimos en general, sino de cómo construimos nuestra infancia a partir del recuerdo, a partir de la memoria y en el presente se nos muestra. Entonces, ¿qué hacemos? Personificamos de manera muy lúdica. Imagino que quien está viviendo esa herida realmente es esa niña, ese niño. Y entonces nosotros, en lugar de conectarnos con una estructura infantil, cuando decimos estructura infantil, no es para minimizar. Hablamos de una estructura en donde no me he hecho cargo de ella. Tenemos estructuras infantiles en la adultez cuando no me conecto realmente con mi capacidad de hacerme cargo de mí. Cuando quiero que la vida se haga cargo de mí, cuando quiero que los otros se hagan cargo de mí, aunque yo tenga 30, 40, 50, 60 años, los que sea, y quiero que los demás resuelvan, me estoy convirtiendo en ese niño, en esa niña que en ese momento no tenía herramientas suficientes. Y entonces, ¿qué ocurre? No sabe cómo relacionarse y no se hace cargo de sí. En cambio, cuando nosotros vivimos desde una estructura adulta, no es porque el adulto sea mejor, estamos hablando de que una estructura adulta es el que se hace cargo de sí. ¿Qué necesitamos entonces para esta época navideña y cerrando el año? Lo que necesitamos es
convivir con este niño. Y entonces, cuando te sientas tan dolido en esta época, cuando te duela y te des cuenta que esa es la herida que se abrió, conéctate, cierra tus ojos, vete a un lugar aislado. Como yo siempre digo, el mejor lugar es el baño. No más cuidado con las respiraciones profundas ahí, pero lo que puedes hacer es conectarte, cerrar tus ojos en un cuarto o simplemente te sales a caminar, te das cuenta, escribes y dices, se está abriendo mi herida, estoy recordando la Navidad tal, estoy recordando que falta una persona, estoy recordando tal cosa, ya me di cuenta de mi herida, ya sé cuáles son los antídotos, pero a veces eso no es suficiente. Y entonces, ¿qué hago? Empiezo a conectar con mi niño interno, con mi niña interna, como si fuera un juego. Y me imagino frente a mí a esa niña Glafira, a esa niña María, a ese niño Juan, a ese niño Pedro, a Leopoldo, al que sea, como te llames, y obsérvate, cierra tus ojos y en ese momento conéctate con esa niña, con ese niño. Y si tú le dices, aquí estoy para ti. Y si tú le dices, yo soy quien te va a acompañar esta Navidad. Porque ahí lo que estamos haciendo es que una estructura mental adulta y una estructura infantil están conviviendo y lo hacemos con la imaginación. No es engañarnos, es decirle a ese niño que sintió, por ejemplo, mi primo me rechazó, decirle, yo aquí estoy para ti. Mira, vamos a hablar con el primo. Mira, vamos a ver qué sucede. Y a lo mejor el niño o la niña dice, no, me hizo daño. Y tú sigues caminando y la vas abrazando y le vas diciendo a ese niño, aquí estoy para ti. Y le vuelves a decir, aquí estoy para ti, jamás te dejaré solo, jamás te humillaré, yo jamás te rechazaré. Y recuerdo que herida es la que está a flor de piel. Y le puedo decir, jamás te voy a traicionar. Y a veces sí lo hacemos de todos modos. Y si le dices de una manera a lo mejor menos contundente, borremos la parte del jamás, solo decir, si me equivoco, lo vamos a dialogar. Si soy imperfecto, este es el que soy, así te amo. Este tipo de discurso, un poco mucho más, digamos, comprensivo para nosotros mismos, ayuda a que en ese momento ese niño, esa niña, ese cuento, esa narrativa de infancia que se detonó, pueda empezar a darse nuevos significados. Si la niña, el niño que gestionó esa herida, empieza de alguna manera a aprender del adulto. Lo que hacemos con este tipo de ejercicios a nivel terapéutico es jugar con la imaginación como lo hacíamos cuando éramos niños, cuando nos imaginábamos que éramos tal personaje, cuando incluso al jugar generábamos nuestras estructuras familiares, ¿no? Yo te quiero, yo no te quiero, te pego, no te pego. O sea, todo eso habla de en el juego estamos reflejando estructuras familiares. Lo estamos haciendo igual. En el juego refleja el amor que te tienes. Pensando en este niño, escríbele una carta navideña. Dile que aunque no le hayan amanecido los regalos que quería, amplia la perspectiva junto con él y con ella y dile lo que sí tiene. ¿Ok? Esto es lúdico, yo lo dejo a tu imaginación porque la herramienta es conecta con este niño que sí ocurrió esa herida. En este momento lo que está ocurriendo es que tú la revives, pero quien lo vivió fue ese niño, esa niña, y lo que merece es que generosamente le compartas el antídoto que cuando era niño o niña no supo. Y si siente que lo rechazan, acéptalo. Y si se siente abandonado, simplemente en lugar de crear codependencia, muéstrale, enséñale a que tiene capacidades por sí mismo. Si tiene, por ejemplo, eh, un sentido de que lo están minimizando, de humillación, compártele todas sus potencialidades, todas sus capacidades y sus logros. Si tiene, por ejemplo, esta idea de que lo han traicionado, de que no lo quieren, de que le falta algo, entonces compártele lo completo y maravilloso que es. Y si tiene también esta idea de injusticia, de que siente que todo tiene que ser perfecto, muéstrale cómo puede ser flexible. Y yo creo que tanto la Navidad se va a resignificar, la vamos a reescribir de otras formas, sin ocultar lo que nos duele, al contrario, dándoles nuevos significados, aprendiendo de esto y sobre todo puedes empezar a cerrar un año en donde las heridas ya no estén tan a flor de piel, que las observes, que las limpies, que las cuides y que convivas con ellas sin rechazarlas, sin aferrarte,
simplemente sabiendo que somos seres aprendiendo de cada circunstancia, que somos seres que conviven con el dolor, con la alegría, con la animadversión, con la creatividad, porque somos seres complejos y completos. Nos vemos la próxima sesión, otro lunes de Conócete. El siguiente programa sí va a ser en vivo y ahí vamos a compartir todo lo que hemos hecho a lo largo del año. Te espero próximo lunes, que creo que es lunes primero, así vamos a empezar el año, o es 31, bueno, creo que es lunes primero del 2024 y va a estar genial empezar con un programa en vivo. Nos vemos la próxima sesión en otro en vivo de Conócete. Gracias, gracias, gracias por acompañarme.